La clase pasada habíamos platicado sobre cómo iniciar un 2024 de la mejor manera y ciertamente pues sabemos que ciertos detallitos a veces nos empiezan a fallar al inicio de año y sobre todo el tema de la alimentación porque sabemos que pues venía la rosca de Reyes, sobre todo en México y gran parte de Latinoamérica que nos gusta hacer del alimento un complemento de nuestras fiestas. Y nuestras convivencias, pues sabemos que en enero venía la Rosca de Reyes, venían las últimas convivencias o las primeras convivencias en realidad del año. Y sabemos que también viene el Día de la Candelaria, que es un día donde celebramos con tamales en la Ciudad de México, bueno, en todo México en realidad. Y para quienes están afuera, que también son mexicanos, pues saben que también celebramos esta fiesta. Entonces, yo creo que ya, ahora sí, después de la Candelaria es un buen momento para retomar el tema de la alimentación y justo para poder dar pie o abrir el tema de hoy, que es construyendo un año ideal, pues vamos a empezar a hablar sobre algo que es muy relevante para mí. Es un tema del que hemos hablado mucho, sin embargo, quiero abordarlo de otra forma para ver si puedo expresarles la importancia que tiene la alimentación para nosotros. Así que les doy la bienvenida a este lunes de clases. Y me gustaría preguntarte si eres consciente de dónde inicia tu bienestar y cuál es la base de tu salud. Hemos platicado que bienestar implica muchas cosas en el sentido de esa tranquilidad mental, ese flujo armónico de emociones, ese estado idóneo de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que esté en fuerza, en juventud, con ese vigor y con esas ganas de querer hacer más, que el estado de ánimo esté óptimo y todo eso, esa parte del bienestar es lo que incluye a la salud, pero es importante saber dónde está iniciando nuestra salud o dónde está iniciando el desequilibrio de nuestra salud. Me quiero presentar, para quienes no me conozcan, mi nombre es Daniel Vázquez, practico la medicina alternativa y complementaria desde hace 18 años y quiero enseñarte todo lo que he aprendido y hoy justo voy a tocar un tema que es muy importante y muchos ya conocen esta pirámide del bienestar. Hemos platicado varias veces y hemos, a partir de esta pirámide, abordado diferentes temas. Y hoy no va a ser la excepción porque realmente es re importante poder compartir estos espacios. Lo que te quiero compartir sobre esta pirámide del bienestar es que cada escalón va a sostener al siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que una alimentación correcta le va a dar espacio a que podamos tener una actividad física adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no tengo los suficientes nutrientes que necesito quemar o que voy a utilizar o que mi cuerpo va a necesitar para poder hacer esa actividad física, pues obviamente voy a tener pocas ganas de ir a correr, pocas ganas o poco ánimo de levantarme y tener este impulso, aunque sabemos que ciertamente la actividad física va a generar este cambio metabólico en el cuerpo que nos va a dar también esas ganas y esa energía. Pero es una combinación de ambas cosas. Digamos que tanto la alimentación correcta puede influir sobre esta toma de decisión para iniciar la actividad física o si ya haces ejercicio, unos buenos nutrientes, sabes que te van a aportar esa energía necesaria para lograr tu siguiente objetivo, para correr el siguiente kilómetro o para disminuir el tiempo para correr o nadar en esa distancia o para levantar esas pesas, para hacer crossfit, para hacer ballet, para hacer baile, para hacer lo que tú quieras y el deporte que tú consideres que es el que te gusta y el que te da como esa, pues sí, ese gozo de poder utilizar tu cuerpo, pues vas a necesitar energía y esa energía viene directamente de los alimentos. Ahora, sabemos que también una buena actividad física va a generar esa activación de tu propio biorritmo. El biorritmo es digamos que este ciclo hormonal donde hay un estado punta, que es la vigilia, que es donde podemos tener mayor actividad física, podemos tener mayor concentración, podemos tener mayor atención. Y después viene esta bajada, donde empieza nuestro cuerpo a reposar, se empieza a preparar para el descanso y entra este ciclo de sueño profundo, que es donde se repara. ¿Ok? Entonces digamos que el cuerpo es tan perfecto que es una máquina perfecta de máximo punto de acción y en el mínimo punto de acción es cuando el mismo cuerpo se regenera, se restaura para poder al día siguiente dar lo mejor de sí. Entonces, para que este ciclo pueda pasar es importante que la actividad física suceda. Obviamente es importante que los alimentos estén disponibles o biodisponibles en nuestro cuerpo. Y
¿Eso qué va a llevar? El hecho de que tengas un buen descanso y un buen manejo de estrés, que sabemos que también la actividad física tiene un efecto directo sobre descender esos niveles de cortisol en un sentido óptimo. Sabemos que cuando nos activamos, varias hormonas o varios procesos metabólicos también se activan. Sin embargo, el cuerpo al descender esta actividad física, gran parte de de ese estrés o esa tensión se disipa de la mente, de la emoción del cuerpo y entonces nos ayuda a hacer esta gestión de estrés. Y sabemos que una vez que nosotros nos alimentamos bien, tenemos actividad física, sudamos, movilizamos los líquidos del cuerpo, movilizamos los músculos y tenemos este periodo de descanso donde el cuerpo se restaura, entonces ahí también en ese periodo va a venir un proceso de eliminación de la carga tóxica, ya sea natural, porque nuestras células sabemos que comen y también generan desechos, o hay células que también terminan su proceso de vida y mueren, y entonces necesitan, pues ciertas sustancias se reabsorben o se reutilizan para la formación de nuevas células, y otras sustancias tienen que salir del cuerpo. Algunos que se les llaman metabolitos, alguno de esto puede ser, por ejemplo, el ácido úrico, o ciertos tipos de proteínas. Y entonces esta eliminación de la carga tóxica o reducción de la carga tóxica es importante, que es propia del cuerpo. Y si además tenemos ciertos hábitos, como puede ser tal vez tabaquismo, tal vez por el lugar donde trabajamos o por donde vivimos, si estamos cerca de un río, de un canal, de una fábrica, o si vivimos, por ejemplo, en una ciudad, como es mi caso, pues obviamente toda esa carga tóxica que viene de afuera, que es absorbida a través de mi piel, de mi respiración, de mis mucosas, como pueden ser los ojos, eh, todas esas sustancias vienen dentro del cuerpo y las tenemos que sacar, o el cuerpo va a tratar de sacarlas cuando está en ese proceso de eliminación de carga tóxica. Si adicional a eso sabemos que utilizamos algún producto que nos pueda dañar, que va sobre la piel, como una crema, un desodorante, un shampoo, pues también esas sustancias las va a tratar de eliminar el cuerpo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a generar con estos cuatro primeros escalones es justo tener este cuidado personal. Desde un lugar que empiece a ser mucho más holístico, porque estamos entendiendo que necesitamos poner cuidado en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra emoción. Y entonces, una vez que atendemos todos estos puntos básicos, claro que podemos hacer esta medicina preventiva y entonces podemos ir a un profesional de la salud para ver cómo podemos mejorar, o si ya estamos cumpliendo con todas estas cualidades y una parte del cuerpo no está funcionando de la manera correcta, entonces podemos ir a nuestro profesional de salud y que nos dé una orientación de por qué no estamos teniendo ese bienestar óptimo si ya estamos implementando buenos hábitos. Tal vez necesitamos ajustar alguna parte de eso para poder llegar a un lugar adecuado. Ahora, hablando del cuerpo, utilizando la base de la pirámide de la alimentación y platicando una vez más sobre lo que hemos dicho sobre lo que necesitamos entre los nutrientes que pueden estar disponibles para nosotros, que pueden ser ácidos grasos, carbohidratos, vegetales, proteínas, cereales y semillas, y que sabemos que cada uno de estos alimentos le va a aportar ciertas cualidades a nuestro cuerpo, que las va a metabolizar de manera diferente y que al final esto va a generar ese combustible que te platicaba para poder hacer esa actividad física que necesitas, ya sea que estés trabajando todo el día, ya sea que tengas una actividad física en el día, como puede ser el ejercicio, o que tengas que estar caminando porque tu oficina es muy grande, o que tengas que estar manejando porque te desplazas a diferentes lugares en la ciudad durante el día, o que en sí tu trabajo requiera pues cierta movilidad, a lo mejor necesitas revisar el inventario físicamente y entonces necesitas ir y contar y subirte y bajar las escaleras. O si tienes realmente una actividad, por ejemplo, una persona que se dedica a la construcción, un ingeniero o estos trabajadores, los albañiles, que realmente necesitan cargar y realmente necesitan tener ese esfuerzo, obviamente necesitan esta cantidad de nutrientes específicos para cada actividad. ¿Ok? Recuerda que cada caso es específico dependiendo de tu edad, tu actividad física, si haces o no ejercicio, poniéndolo como diferente a la actividad física, que es como el caminar o el desplazarte a ciertos lugares. Si vives en un lugar de calor, de frío, de mucha humedad, porque obviamente también requieres cierta hidratación o vas a sudar ciertos electrolitos que después vas a necesitar reponer. Si tu estado de salud es óptimo o si ya hay un desequilibrio,
dependiendo tu necesidad específica, va a ser como vas a necesitar este tipo de nutrientes, que todos los necesitamos, pero alguno puede que lo necesites en mayor cantidad que otro. ¿Ok? Ahora, me gusta poner que es el combustible de tu cuerpo y como puedes ver en la diapositiva, justo en el primer renglón, después de alimentos y nutrientes, te vas a dar cuenta que también dice que es la materia prima para tus células. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si tú miras la pantalla de tu lado izquierdo, te vas a dar cuenta que, y lo estoy poniendo hasta abajo, que la base de tu cuerpo son las células. Cuando las células se empiezan a agrupar y empiezan a ponerse de acuerdo y dicen vamos a hacer esta función, empiezan a convertirse o se le puede denominar como un tejido. ¿Ok? Cuando estos tejidos empiezan a agruparse y a ponerse de acuerdo, van a formar un órgano. ¿Ok? Después de hacer estos órganos, después de que estos órganos ya están conformados y se ponen de acuerdo con otros órganos, por decirlo de una forma, empiezan a formar lo que se le puede denominar como un aparato o un sistema. ¿Ok? Los aparatos y sistemas los hemos platicado también y te voy a poner un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Un osteocito es la forma en que se le llama a una célula que está viviendo en tus huesos. Un osteocito al empezar a duplicarse o al estar en contacto con otros osteocitos va a generar el tejido óseo. ¿Y dónde puedes encontrar tejido óseo? Pues muy fácil en tus huesos, como puede ser tu fémur, tu cráneo, tibia, peroné, cada uno de los huesitos que se llaman falanges en tus manos y todos tus huesos van a estar conformados por estos osteocitos, ¿ok? Va a haber diferentes tipos. De maduración de estas células o periodos de vida de estas células, dependiendo qué tan cerca de la médula del hueso estén o qué tan afuera estén. ¿Y qué pasa con este tejido óseo? Pues sabemos, por ejemplo, o porque es importante mantenerlo con un buen cuidado, sabemos que, por ejemplo, cuando hay la disminución de esta concentración de osteocitos, se le llama que estás en un proceso de descalcificación. ¿Y qué puede pasar en un proceso de descalcificación? Pues sabemos que esos huesos son frágiles y si nos llegamos a caer o golpear, hay más riesgo o probabilidad de que se fracture o se fisure ese hueso. Sabemos también que si ese hueso o si ese tejido que acompaña a los osteocitos debe tener esta mezcla entre flexibilidad y dureza. ¿Qué quiere decir? Debe ser suficientemente duro para aguantar el peso, suficientemente duro para aguantar la tensión si nosotros necesitamos correr o necesitamos hacer una actividad física o para quienes hacen deporte que levantan pesas. Pero sabemos que a la vez necesitan tener suficiente flexibilidad precisamente por si nos caemos, no sean tan frágiles o que sean tan duros como puede ser, por ejemplo, una copa de vidrio, es dura porque mantiene ahí el vino dentro, pero si sabemos que si es golpeada con no tanta fuerza se va a quebrar. Eso es porque tiene poca flexibilidad a comparación de un vaso de plástico que podemos, que podemos tirar y aguanta y rebota y no le pasa nada. Así debe haber un equilibrio en el tejido óseo que es flexibilidad y dureza o firmeza. Entonces, una vez que tenemos estos huesos, vamos a formar algo que se llama sistema óseo. ¿Qué es el sistema óseo? Pues todo lo que permite que puedas estar de pie o puedas estar sentada, ¿ok? O sentado. Entonces, a esto me refiero con que tienes que cuidar cada célula para que cada tejido esté en óptimas condiciones, que pueda formar estos órganos y que podamos tener la función que necesitamos de cada uno de los sistemas y aparatos. ¿Cuáles son estos sistemas y aparatos que están ahorita mismo activos en tu cuerpo? Pues es muy fácil. El sistema intertegumentario, que es prácticamente la piel que recubre todo tu cuerpo. Y ahí date cuenta cómo hay diferentes especializaciones dentro de esa piel o de esas células, porque hay una zona donde puede salir cabello, puede salir vello, puede ser más resistente, como puede ser las palmas de tus manos que están acostumbradas a la oración, a tomar cosas. Hemos visto personas que, por ejemplo, trabajan, tal vez un carpintero, un ebanista, que tiene esta piel mucho más gruesa en las palmas, porque pues está todo el tiempo friccionando su piel contra herramientas y la piel cambia y se protege para resguardar ese tejido que está dentro. Y de la misma forma hay personas que se han dedicado a cuidar mucho sus manos y tal vez su profesión implica
a lo mejor dar masaje, alguna terapia física, y entonces deben cuidar mucho más sus manos en la hidratación, en lo que tocan, para que siempre tengan esta suavidad al contacto de la piel. Entonces, sabemos que no es lo mismo igual la piel del dorso de tu brazo que tal vez de la espalda, que tal vez de los glúteos, que tal vez de las plantas en los pies, que como soportan todo el peso son mucho más gruesas. Entonces, lo que quiero enseñarte con esto es que a pesar de que estamos hablando de células epiteliales, tienen una especialización y tienen una función específica dependiendo en qué parte de tu cuerpo van a estar. Asimismo, sabemos que dentro de todo ese tejido del epitelio, hay otras células que se van combinando, como pueden ser las células sudoríparas que están en las axilas, por ejemplo, y que hay en todo el cuerpo, pero principalmente puede haber en axilas, o estas células que producen el cabello, que son los folículos pilosos, o estas células que dan esta hidratación y humectación, y hablando de la humectación, que son estas pues, células seborreicas. Y entonces, cada parte de tu piel empieza a imaginar qué compleja es. Y de esa misma forma, ahora imagina tu sistema circulatorio o tu aparato circulatorio, donde estás involucrando al corazón, estás involucrando a la sangre, que se considera otro tejido, estás involucrando a tus vasos sanguíneos como venas y arterias, que es otro tejido, estás involucrando todo lo que bordea ese sistema circulatorio, y entonces así puedes empezar a ir aparato por aparato para imaginarte lo complejo que es tu cuerpo y lo responsable que podemos ser o lo que no estamos siendo responsables para cuidar cada aparato y sistema. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor me hidrato bien, me alimento bien, hago suficiente ejercicio, pero fumo. Entonces, el aparato o el sistema que estaría afectado podría ser el sistema respiratorio, principalmente los pulmones, o imagina que no fumas, pero tomas. Entonces, quien va a recibir más trabajo va a ser el hígado. O imagina que haces ejercicio, pero que te gusta mucho la comida chatarra. Entonces, quien lo va a recibir es tu sistema digestivo, particularmente estómago. Y dependiendo qué tanto gestiones incluso emociones, hablando un poquito más de otros aspectos no tan físicos, sabemos que a veces las emociones se guardan mucho en el estómago. A veces hacemos burla de que vas a botar bilis cuando estás haciendo mucho coraje, por ejemplo, o muchas otras frases que utilizamos, donde hacemos referencia a que esas emociones también se pueden sentir o pueden resentir ese espacio en nuestro cuerpo. Entonces, de pronto parecería abrumador tener que poner atención a cada parte de tu cuerpo y entonces yo te diría, no es necesario. No es necesario porque mientras tu mente se va a dormir, tu cuerpo aprovecha ese espacio para entrar en otro proceso metabólico y poder restaurar cada uno de estos sistemas. Lo más bonito y lo más impresionante de tu cuerpo es que tiene la capacidad de autogestión en cada uno de esos sistemas y aparatos de tu cuerpo. Lo único que tienes que hacer es aprender a darle los alimentos correctos o la materia prima para que se pueda regenerar y gestionar. Entonces tú necesitas prácticamente mantener un buen estado o mantener buenos hábitos y tu cuerpo va a hacer lo necesario. ¿Ok? Solo necesitas dar un periodo adecuado de descanso y llegar a estados profundos o estadios profundos de sueño para que no solo se depure tu cuerpo, sino se depure también tu mente y también esa gestión emocional empiece a funcionar de manera adecuada desde la visión de los neurotransmisores. ¿Ok? Quienes les gusta un poquito más el tema holístico, sabemos que las emociones tienen un poquito más de función, van un poquito más allá de lo que el cuerpo puede gestionar a través de los neurotransmisores, porque tiene que ver con actitud y otras cosas, energía, bla, bla, bla. Sin embargo, desde ese punto de vista también puedes tener un efecto positivo sobre esa parte de tu ser, ¿ok? Entonces hay que dejarlo hacer su trabajo, alimentarlo correctamente y recuerda que todo esto va a ser suficiente para empezar a mantener un cuerpo en óptimas condiciones. Ahora, todo esto que te estoy platicando va a dar pie a que te pueda platicar de unas cosas que son muy importantes y las vamos a abordar en la próxima clase. Y va a ser cómo hacer más eficiente esa alimentación, cómo tener no solo los nutrientes adecuados, sino la cantidad adecuada de nutrientes en base a lo que tú necesitas
Y quiero hablarte de algo que se llama colágeno. Ya lo hemos platicado en otras clases, pero quiero retomarlo. Y es un ejemplo de cómo puedes cuidar a tus células con ciertas sustancias que le permitan a ese cuerpo poder mantenerse en el mejor estado posible. Un ejemplo de ello es poder prolongar la longevidad. La longevidad es hablar de este espacio de tu ser o de tu bienestar, donde tengas la mayor cantidad de bienestar posible por la mayor cantidad de tiempo mientras estés vivo o estés viva. ¿Qué quiere decir eso? Que longevidad es no solo alargar tu vida, o bueno, en realidad la longevidad habla de vivir muchos años, pero a mí me gusta abordarlo desde el punto de vista de vivir bien esos años. No queremos vivir un montón de años conectados a un aparato o vivir un montón de años donde no podemos tal vez ir nosotros mismos al baño, o no podemos alimentarnos nosotros, o solo podemos mirar a través de la ventana en lugar de poder caminar y disfrutar la naturaleza. Una longevidad, yo creo y considero que debe ser siempre en las mejores cualidades y condiciones posibles. Y si nosotros podemos empezar a generar esta longevidad desde una conciencia de cómo cuidarnos, cómo nutrirnos, cómo gestionarnos, va a ser súper, súper divertido poder vivir esos años donde pues prácticamente la conciencia, la experiencia nos llevan a ver la realidad de otra forma. Entonces vamos a empezar con una serie de temas donde vamos a ir abordando estos pequeños nutrientes, cómo nos benefician, cómo van beneficiando cada uno de estos aparatos y sistemas. Y dentro de ellos también vamos a abordar lo que no es propiamente del cuerpo ni de las células, pero que son otras células que también están dentro de nuestro organismo, que es toda esta microbioma o microbiota, que también hemos platicado un montón de esto, pero lo vamos a empezar a hacer como un poquito más práctico para que sepas en dónde está, qué hace, qué función, qué beneficios y por qué es importante que esté ahí. Entonces vamos a empezar a darle soporte a nuestras células y a nuestros tejidos desde lo que va a recibir y desde lo que está afuera y cómo modular eso que está afuera, que es la microbioma, para que tenga un mejor efecto en nosotros y que tengamos una mejor función de todo nuestro cuerpo. Así que, si tienes alguna duda, es momento de que me la platiques, porque vamos a ir empezando a hacer estos módulos, donde vamos a ir hablando de estos nutrientes, hablando solo del primer nivel de bienestar, y después vamos a ir siguiendo los siguientes, claro, obviamente, vamos a ir siguiendo a los posteriores niveles de la pirámide de bienestar para poder estar mucho